Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En este video vamos a estudiar qué pasa con un soluto cuando se distribuye o se reparte entre dos fases líquidas invisibles entre sí. Para hablar sobre este tema, elegí un ejemplo, el ejemplo 1, que dice: el yodo es 200 veces más soluble en éter que en agua. Si 130 mililitros de una solución acuosa que contiene 2,00 miligramos de yodo se agita con 5,00 mililitros de éter, calcular. Y lo que me pide calcular en el inciso A es qué masa de yodo queda en el agua. El inciso B dice qué masa de yodo queda en el agua luego de 2 extracciones con 5,00 mililitros de éter cada una. En la parte C, qué masa de yodo quedaría en el agua si se hubiera realizado una única extracción con 10,00 mililitros de éter. Revisando todos los resultados, indique cuál de los procedimientos sería el más efectivo para extraer yodo de agua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de trabajar con los datos que nos da el enunciado y hacer el planteo del problema. En este caso, lo primero que me dice el enunciado es que el soluto con el que estoy trabajando es yodo y las dos fases invisibles entre sí con las que estoy trabajando están compuestas por el solvente agua y por el solvente éter. O sea que tengo dos fases invisibles, una va a ser una solución de yodo en agua y la otra fase va a ser una solución de yodo en éter. Entonces, me dice que la solubilidad del yodo en éter es 200 veces mayor que el yodo en agua. Eso quiere decir que cuando las dos fases estén en equilibrio, la cantidad de yodo en éter va a ser 200 veces mayor que la cantidad de yodo en agua. Para trabajar ese dato, lo que vamos a hacer es justamente usarlo para escribir el coeficiente de reparto. El coeficiente de reparto se suele poner con una letra K, y se suele indicar como las concentraciones del soluto en las dos fases en cuestión. Por ejemplo, la fase 1 y la fase 2, y yo puse la concentración de yodo en la fase 1 dividido la concentración de yodo en la fase 2. Eso puede ser indistinto, y lo que tengo que definir ahora es cuál es la fase 1 y cuál es la fase 2. Yo elegí decir que, bueno, la fase 1 va a ser el agua, y la fase 2 va a ser el éter. ¿Sí? Es una elección, lo pueden hacer al revés, no hay ningún problema, pero siendo de esta manera, quiere decir que la concentración de yodo en la fase 2 va a ser mayor, 200 veces mayor que la concentración de yodo en la fase 1, y entonces para calcular el coeficiente de reparto tengo que hacer 1 sobre 200, y eso es igual a 5 por 10 a la menos. O sea que con esa primera oración yo lo que logro es encontrar una expresión que me vincula las concentraciones en el equilibrio de las dos fases que están en contacto. ¿Sí? Lo siguiente que me dice el ejercicio, me dice que yo tengo de la fase acuosa, tengo 130 mililitros. O sea que eso sería el volumen de la fase 1, los 130 mililitros. Y el volumen de la fase 2 va a ser 5,00 mililitros. ¿Sí? Y me da un dato más, me dice la cantidad de yodo. En este ejercicio yo tengo una solución acuosa con una cantidad de agua, 130 mililitros, la solución final, y con una cantidad de yodo, que le voy a poner M inicial, de 2,00 miligramos. A esa cantidad de agua le agrego una alícuota de 5 mililitros de éter, agito enérgicamente para asegurarme que toda la solución esté en contacto y se llegue a un equilibrio, dejo que se separen las fases por decantación, y entonces ahí ya voy a tener dos fases invisibles entre sí, o sea, voy a ver el lugar que ocupa cada una de esas fases, y el yodo va a estar una parte en la fase 1 y una parte en la fase 2. ¿Bien? Pero la cantidad de yodo
va a ser la misma que tenía al principio. O sea, yo voy a tener 2 miligramos de yodo, una parte de ese yodo va a estar disuelta en agua y una parte de ese yodo va a estar disuelta en éter, en la fase éter. Entonces, lo que a mí me pregunta el ejercicio es cuánto queda en la fase acuosa. Yo acá puedo verlo de varias maneras. Esta cantidad de yodo inicial se va a repartir en una masa que va a estar en la fase 1 más una masa que va a estar en la fase 2. Ninguna de las dos las conozco, ¿sí? Pero voy a tener también esa relación involucrada acá. Porque fíjense ustedes que yo hablo de un coeficiente de reparto. Se usa la letra K, pero no es una constante termodinámica la que estoy usando. Es un coeficiente que me relaciona las cantidades de un soluto en esas dos fases en equilibrio. Entonces, no estoy obligada a usar la concentración molar. Yo puedo usar otras maneras de escribir esa concentración o de referirme a la cantidad de yodo. En este caso, la cantidad inicial de yodo me lo dan en miligramos. Y me pregunta o me pide que diga cuánto queda en la fase acuosa de ese soluto. Pero no me exige unidades específicas, no me dice expresarlo en tal unidad. Entonces, si bien es cierto que yo puedo con los 2 miligramos y el peso molecular del yodo saber cuántos moles son y hacer todos los cálculos con concentraciones molares, en realidad no voy a necesitar hacer eso en este caso, porque es un coeficiente de reparto, ¿de acuerdo? Y como es más sencillo, porque el dato base me lo dan en miligramos de yodo, yo voy a poder expresar la cantidad de yodo que queda en la solución también en miligramos de yodo y estamos todos bien. No hace falta hacer las cuentas de hilo. Bien, entonces, lo que sí voy a tener que tener en cuenta, y esto es uno de los lugares donde la mayoría se equivoca, es que de la fase 1 tengo un volumen y de la fase 2 tengo un volumen diferente. Y tengo que respetar y mantener esa relación de volúmenes, porque esa relación de volúmenes va a afectar el equilibrio. No es lo mismo poner 135 o poner 130 y 5000. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo afecta los datos. En muchos de los ejercicios anteriores, cuando mezclábamos o poníamos dos soluciones o hablábamos de nuestro sistema, estábamos hablando siempre de sistemas homogéneos. Eso quiere decir que correspondían a una única fase y entonces el volumen final era la suma de los volúmenes involucrados. En este caso, mi sistema de estudio es un sistema heterogéneo, que va a tener dos fases que son invisibles entre sí y cada una va a tener su volumen correspondiente, o sea que no puedo ni debo sumar los volúmenes para hacer este ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a escribir la constante de reparto? Voy a usar la cantidad de yodo en la fase 1 como la masa en la fase 1 dividido el volumen en la fase 1 y la cantidad de yodo en la fase 2 como la masa 2 dividido el volumen 2. Fíjense que el volumen 1 y el volumen 2 en este caso son datos conocidos, 135, está todo bien. Ahora, las masas no son datos conocidos. Sé que la suma es 2 miligramos y también sé que esto es 5 por 10 a la menos 3. O sea que yo me encuentro en una situación donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, M1 y M2. Puedo elegir cualquier método de resolución, el que cada uno le guste, combinarlo como ustedes quieran, puedo calcular M1 primero, M2 después, calcular los dos, eso lo pueden resolver como ustedes mejor les parezca. Yo elegí una forma de resolución, lo que sí es que si lo hacen bien debería de darnos igual a todos, independientemente de qué manera de resolver hayamos elegido. ¿Qué elegí yo para resolver este problema? Yo elegí a M2 llamarle X, y entonces M1 me queda como 2 menos X. Porque pienso, yo tengo 130 mililitros con 2 miligramos de yodo, cuando pongo el éter resto X, y ese X es la cantidad que va a pasar a la otra fase. Si reemplazo esto en la constante, ¿qué me va a quedar? M1 va a ser 2 menos X, ¿sí? Dividido 130, todo eso dividido por X
dividido 5, y eso va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3. Puedo despejar x de acá, y cuando despejo el valor, encuentro que x es igual a 1,77, ¿sí? Eso van a ser miligramos, y por lo tanto, la masa 2 va a ser 1,77 miligramos, y la masa de yodo que queda en la fase acuosa, que es la fase 1, va a ser 0,23 miligramos. ¿Sí? O sea que de esta manera yo puedo encontrar tanto lo que pasó al éter, que fíjense que es muy grande, está bien, 200 veces más grande que lo que queda en esa solución. Entonces, yo voy a usar esta forma o esta estrategia para resolver los otros dos incisos, pero lo que quiero es escribir acá qué pasa cuando yo hago una extracción con 5 mililitros de éter, ¿sí? Una extracción, quedan 0,23 miligramos de yodo en la fase 1. ¿Sí? Esa sería la respuesta al inciso A. El inciso B me decía, bueno, después de que hago esta extracción, hago una segunda extracción. O sea, sobre lo que me quedó, ¿qué voy a hacer? Yo tenía 130 mililitros de agua con 2 miligramos de yodo, le agregué los 5 mililitros de éter, agité para que las dos fases pudieran estar en contacto. Esperé a que decanten las dos fases y separo la fase éter y me quedo con los 130 mililitros de fase acuosa. Pero esos 130 mililitros de fase acuosa ahora van a tener 0,23 miligramos, no más 2, porque 1,77 se fueron en los primeros 5 mililitros de éter. Y entonces voy a partir de una masa que va a ser la masa inicial, ahora va a ser 0,23, ¿sí? Entonces voy a hacer un planteo similar, porque voy a decir, bueno, tengo 0,23 miligramos de yodo en 130 mililitros de fase acuosa, ¿sí? Eso va a ser mi masa inicial, mi volumen 1. Le voy a agregar 5 mililitros de éter fresco, se suele decir. Quiere decir que no estuvo en contacto con esa solución previamente, y entonces el 200, una parte grande, ¿sí? Por esa diferencia de 200, va a pasar a esta nueva fase éter, y entonces la concentración o la cantidad de yodo que me va a quedar en la fase acuosa va a ser todavía más pequeñita. ¿Cómo voy a hacer ese planteo? La lógica es exactamente la misma, lo único que en lugar de empezar con 2 miligramos, voy a empezar con 0,23 miligramos, que es lo que tiene la fase acuosa después de la primera extracción. Voy a restarle X, que va a ser la cantidad de yodo que va a pasar de la fase acuosa a la fase orgánica, a la fase éter. El volumen sigue siendo 130, y en este caso agregué otros 5 mililitros, o sea que el volumen de la fase 2 vuelve a ser 5 mililitros. Entonces, la ecuación que me queda planteada es análoga, ¿sí? La diferencia es la cantidad inicial de yodo, que va a ser en realidad la que quedó en fase acuosa del inciso A. Cuando ustedes hacen ese cálculo, encontramos que X es igual a 0,20 miligramos de yodo, ¿sí? Entonces, eso sería la cantidad que estaría quedando en la fase éter, y entonces 0,23 miligramos menos 0,20 miligramos va a quedar igual a 0,03 miligramos. O sea que vamos a anotar acá, ¿sí? Con 2
extracciones de 5 mililitros cada una, sería 5 mililitros por 2, ¿sí? Quedan en la fase acuosa 0,03 miligramos de yodo. Y ahí estaríamos contestando la parte B. El inciso C plantea algo diferente. Dice, voy a volver a mi situación inicial, 2 miligramos de yodo en 130 de agua, le agrego, y acá es donde está la diferencia, ahora voy a agregar un volumen que va a ser de 10 mililitros, no de 5. Entonces, en este caso, vamos a tener que la concentración inicial va a ser la del principio, 2 miligramos, ¿sí? Porque estoy pensando otra forma de trabajo. O sea, en el inciso A tengo 130 con 2 miligramos y agrego 5 mililitros de éter y me fijo cuánto queda. En el inciso B, sobre lo que quedó, agrego otros 5. Ahora no. Ahora tengo la situación inicial, 130 mililitros de solución que contienen 2 miligramos de yodo y le voy a agregar de una los 10 mililitros, porque es como, acá agregué 5 una vez, acá agregué 5 dos veces, ¿por qué no agrego 10 de una y listo? Eso es lo que vamos a probar. Entonces, cuando yo, de los 2 miligramos de yodo que tengo, X van a pasar a la fase éter, pero ahora voy a tener X miligramos de yodo en la fase éter, pero el volumen de la fase éter va a ser igual a 10, ¿sí? Porque es un solo agregado, una única extracción con 10 mililitros, o sea, una extracción de 10 mililitros. Y vamos a ver cuánto queda en esa solución. Cuando despejo X de esta expresión, ¿sí? Voy a llegar a que X es igual a 1,88 miligramos de yodo. Eso sería la cantidad de yodo que pasa a formar parte de la solución en la fase éter, ¿sí? Y por lo tanto, si yo hago 2 miligramos, que es lo que yo tenía inicialmente, menos 1,88, llego a que en la fase acuosa quedaron 0,12 miligramos de yodo. Bien, con eso resolvimos todo lo que nos pide el ejercicio. Fíjense que después de hacer los incisos A, B y C, hay una pregunta. Dice, bueno, probé una extracción con 5, 2 extracciones con 5, una extracción con 10. ¿Qué conclusión puedo sacar? ¿Cuál de las maneras, cuál de los procedimientos es la más efectiva si yo lo que quiero es sacar el yodo del agua? Y bueno, vamos a mirar los números. Con una de 5 logro que queden 0,23. Con 2 de 5 queda re poquito, 0,03, muchísimo menos de lo que puedo sacar con una sola. O sea, hacer 2 extracciones es mejor que hacer una sola. Yo, será por la cantidad que usé de éter. Entonces comparo con lo que pasa si yo uso 10 mililitros de éter, pero en una sola extracción. Y lo que obtengo es un valor intermedio, que no es que es mejor que usar 5 mililitros en una extracción, pero que es bastante peor que usar 2 extracciones de 5. Esto es una idea que manejamos todos los químicos, que tiene que ver con esto de que es más eficiente hacer varias extracciones con pequeños volúmenes que hacer una sola extracción con un volumen grande. Y lo mismo para lo que son enjuagues y para lo que son lavados. Este es un caso relativamente sencillo. Van a ver que cuando vayan a química analítica van a escribir unas expresiones un poco más complicadas, donde de acuerdo a la cantidad que quieren que quede determinada sustancia en una fase, pueden calcular cuántas extracciones de qué volumen tendrían que hacer. Pero como idea general, siempre es más eficiente usar varias
varias veces pocos volúmenes que todo ese volumen de una sola vez. Bueno, como siempre, si tienen dudas, consúltenlos con los docentes de su comisión y espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.